Imagina por un momento que estamos en 1982. Los salones recreativos están repletos de jugadores. Pac-Man domina las máquinas, Donkey Kong se ha convertido en una sensación mundial y miles de jóvenes gastan monedas intentando conseguir la puntuación más alta. Pero justo cuando parecía que todo estaba inventado, apareció una criatura extraña. No era un héroe musculoso. No era un guerrero. Ni siquiera tenía brazos. Era una especie de extraterrestre naranja con una nariz gigantesca, unos pies enormes y una habilidad muy particular, saltar sobre cubos. Su nombre era Quasterisco Bert. Y aunque hoy muchos lo recuerdan como una curiosidad de la edad de oro de los videojuegos, durante varios años fue una auténtica superestrella. Esta es la historia de cómo nació Quasterisco Bert, cómo conquistó los arcades, por qué estuvo a punto de desaparecer y cómo terminó convirtiéndose en uno de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos. Prepárate para viajar a los años dorados de los recreativos. Esta es la historia completa de Quasterisco Bert. A comienzos de los años 80, la industria de los videojuegos vivía una auténtica explosión. Cada pocos meses aparecía un nuevo éxito. Las empresas competían ferozmente por crear la próxima sensación. Miles de máquinas llenaban centros comerciales, restaurantes y salones recreativos. Entre las compañías más importantes estaba Gottlieb. La empresa llevaba décadas fabricando máquinas de pinball y quería abrirse camino en el mundo de los videojuegos. Necesitaban algo diferente. Algo que llamara la atención. Algo que nadie hubiera visto antes. Y fue entonces cuando apareció un diseñador llamado Warren Davis. Davis tenía una misión muy simple. Crear un videojuego completamente original. No quería copiar a Pac-Man. No quería imitar a Donkey Kong. Quería inventar algo único. Algo capaz de destacar en un mercado cada vez más saturado. Sin saberlo, estaba a punto de crear una leyenda. La historia de Quasterisco Bert comenzó de una forma bastante extraña. Warren Davis experimentaba con diferentes conceptos visuales. Entre ellos aparecía una pirámide formada por cubos isométricos. Aquella estructura tridimensional resultaba fascinante. Era diferente a todo lo que existía en los arcades. La idea inicial ni siquiera incluía al personaje. Primero apareció la pirámide. Luego surgió la mecánica. Los jugadores debían saltar de cubo en cubo para cambiar sus colores. Después llegó la pregunta inevitable. ¿Quién iba a hacer esos saltos? Durante el desarrollo se probaron varios diseños. Incluso se pensó en criaturas completamente distintas. Pero finalmente nació una pequeña criatura naranja con una enorme nariz. Era rara. Era simpática. Y sobre todo, era inolvidable. El personaje recibió el nombre de Quasterisco Bert. El asterisco en medio del nombre ayudaba a darle una apariencia futurista y llamativa. Había nacido una estrella. Cuando los jugadores veían Quasterisco Bert por primera vez, entendían inmediatamente que era algo especial. La pantalla mostraba una gran pirámide de cubos. Cada salto cambiaba el color de una plataforma. El objetivo parecía sencillo. Cambiar todos los cubos. Pero pronto aparecían los enemigos. Serpientes. Criaturas extrañas. Bolas mortales. Y otros peligros que convertían cada partida en un desafío frenético. Lo más innovador era la perspectiva. Mientras otros juegos utilizaban desplazamiento lateral o pantallas simples, Quasterisco Bert utilizaba una vista isométrica que daba sensación de profundidad. Para muchos jugadores de 1982 aquello parecía tecnología del futuro. Controlar al personaje requería precisión. Un salto equivocado podía significar caer al vacío. Y caer al vacío significaba perder una vida. La dificultad era brutal. Pero precisamente por eso resultaba tan adictivo. Uno de los aspectos más curiosos de Quasterisco Bert era su voz. Bueno. Si es que puede llamarse voz. Cuando Quasterisco Bert hablaba aparecían símbolos extraños dentro de bocadillos de diálogo. Parecían insultos. Palabras censuradas. Expresiones imposibles de entender. Mientras tanto,
El personaje emitía sonidos electrónicos incomprensibles. Aquella idea fue revolucionaria. Los jugadores imaginaban que Asterisco Bert estaba diciendo palabrotas. Pero nadie podía demostrarlo. Era un lenguaje completamente inventado. Con el paso de los años se convirtió en una de las características más recordadas del personaje. Muchos consideran que Asterisco Bert fue uno de los primeros videojuegos en dotar a un protagonista de una personalidad tan marcada. Cuando Asterisco Bert llegó a los arcades, la respuesta fue inmediata. Los jugadores quedaron fascinados. La máquina destacaba visualmente entre todas las demás. Los niños querían probarla. Los adolescentes competían por conseguir récords. Los salones recreativos empezaron a llenarse de jugadores intentando dominar aquella extraña pirámide. El éxito fue tan grande que Gottlieb obtuvo uno de los mayores triunfos de su historia. Asterisco Bert pasó de ser una idea experimental a convertirse en una de las figuras más famosas del entretenimiento electrónico. Muy pronto comenzaron a aparecer productos derivados. Juguetes. Camisetas. Muñecos. Revistas. Y toda clase de mercancías. Asterisco Bert se había transformado en una auténtica celebridad. Como ocurría con las grandes estrellas de la época, el personaje comenzó a expandirse. Llegaron con versiones para consolas domésticas. Versiones para Atari. Versiones para computadoras. Versiones para prácticamente cualquier plataforma disponible. Millones de jugadores que nunca habían visitado un arcade pudieron conocer al extraño héroe naranja. Durante algunos años, Asterisco Bert parecía destinado a convertirse en uno de los personajes más grandes de la industria. Muchos lo comparaban con Mario. Otros creían que podría rivalizar con Pac-Man. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En 1983 la industria sufrió una de las peores crisis de su historia. El mercado se inundó de videojuegos de baja calidad. Las ventas comenzaron a caer. Las empresas cerraban. Los inversores abandonaban el sector. Fue el famoso crash de los videojuegos de 1983. Numerosos personajes desaparecieron. Muchas franquicias jamás volvieron a recuperarse. Asterisco Bert sobrevivió. Pero su ascenso se frenó bruscamente. Lo que parecía el comienzo de un imperio se convirtió en una lucha por mantenerse relevante. Durante los años siguientes aparecieron secuelas. Nuevos experimentos. Versiones modernizadas. Sin embargo, ninguna logró igualar el impacto del juego original. Mientras Mario se convertía en el rey de Nintendo y Sonic dominaba Sega, Asterisco Bert fue perdiendo protagonismo. Poco a poco desapareció de las portadas. Las nuevas generaciones dejaron de conocerlo. El personaje que había sido una superestrella de los arcades comenzó a transformarse en una leyenda olvidada. Pero la historia aún no había terminado. Con el paso de los años surgió una enorme nostalgia por los videojuegos clásicos. Los jugadores comenzaron a redescubrir las joyas de los años 80. Entre ellas estaba Asterisco Bert. Nuevas recopilaciones permitieron jugar nuevamente al clásico arcade. Los historiadores de los videojuegos empezaron a reconocer su importancia. Muchos diseñadores señalaron que la perspectiva isométrica y la originalidad de Asterisco Bert habían influido en numerosos juegos posteriores. Lo que alguna vez pareció una reliquia olvidada empezó a recuperar su lugar en la historia. Quizás la mayor sorpresa llegó décadas después. Asterisco Bert comenzó a aparecer en películas y series. Nuevas generaciones descubrieron al personaje. Su diseño extraño y su personalidad única seguían siendo irresistibles. Lo que había nacido como un experimento de arcade en 1982 terminó convirtiéndose en un símbolo permanente de la cultura gamer. Un recordatorio de una época en la que unas pocas ideas creativas podían cambiar la industria para siempre. Hoy, más de 40 años después de su nacimiento, Asterisco Bert sigue ocupando un lugar especial en la historia de los videojuegos. Puede que ya no tenga la fama de Mario. Puede que no venda millones de copias como las franquicias modernas. Pero logró algo que muy pocos personajes consiguen. Ser recordado. Sobrevivió al paso del tiempo. Sobrevivió al colapso de la industria.
sobrevivió a generaciones enteras de consolas. Y todavía hoy, cuando alguien ve esa pequeña criatura naranja saltando sobre una pirámide de cubos, reconoce inmediatamente quién es. Porque Asterisco Bert no fue simplemente un videojuego. Fue uno de los símbolos más importantes de la edad de oro de los arcades. Y una prueba de que incluso las ideas más extrañas pueden convertirse en leyendas. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y comenta qué otro videojuego clásico te gustaría ver en el próximo episodio. Nos vemos en la siguiente aventura.